Historia del Derecho Civil, presentado por Ivonne Méndez y Santiago Londoño Barón. La legislación civil anterior al Código Civil de 1873. La historia del derecho civil colombiano puede dividirse en dos periodos. Arranca desde el descubrimiento de América hasta la expedición del actual Código Civil de 1873. El segundo comprende la historia actual del Código Civil. Antes del actual código rigieron en el país la legislación especial que dictó España para sus colonias, las cuales fueron la legislación de India, que después de la conquista de América era imposible trasladar un régimen jurídico debido a la gran diferencia social y económica. El derecho español. El derecho español, especialmente el castellano, tuvo un carácter de fuente subsidiaria. Por último está la legislación nacional. Fuera de la legislación de Indias y del derecho español, rigieron en la República las leyes expedidas por el Congreso desde 1825 y que tenían primacía en su aplicación. Segundo periodo, el Código Civil de Bello. La legislación del primer periodo fue dispersa y caótica, haciéndose necesaria una codificación civil adecuada al espíritu de la República. En 1822, el vicepresidente Francisco de Paula Santander creó una comisión legislativa para que se elaboraran proyectos de leyes teniendo en cuenta los códigos civiles y tomando como base el penal europeo y las leyes españolas. En 1822, el Libertador ordenó formar una comisión que redactara un proyecto de código civil tomando como base el francés. Esas recopilaciones no constituyen un código, por lo que en 1853 el Congreso autorizó al Ejecutivo la redacción de todos los códigos. Andrés Bello comenzó a trabajar en la elaboración del Código Civil en 1840. Creó una comisión de legislación del Congreso Nacional para que junto con Bello redactaran el código. En Colombia, en virtud de la Constitución de 1858, se creó una federación de Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Magdalena, Panamá y Santander, los cuales quedaron con facultades para dictar leyes sobre materia civil y penal que debían regir en sus respectivos territorios. Corrientes jurídicas que influyeron en el Código Civil. Para descubrir las fuentes jurídicas es necesario tener en cuenta los siguientes hechos históricos. Corrientes romanísticas. El derecho civil que rige la vida social y económica de los pueblos occidentales es el derecho romano. Las instituciones jurídicas, al ser absorbidas por los países que forman los actuales pueblos europeos, dieron origen a varias corrientes principales, entre las cuales debemos resaltar el derecho consuetudinario francés, que tuvo como origen el derecho escrito, el viejo derecho común germano, la legislación española y en este caso entrarían otras tendencias que es el Código de Napoleón de 1804, que representa la consagración de la tendencia romanística francesa, cuyo principal exegeta fue Potter. Listo. Corrientes jurídicas que influyeron en el Código Civil, listo. Se dice que el código, se decía en ese tiempo que el Código de Andrés Bello era traído del Código Napoleónico, y no es así. Él no solo se basó en el Código Napoleónico, prácticamente no utilizó el Código francés, él se basó en otras corrientes, como digamos, el derecho público romano, el Corpus Juris Civilis, el derecho germano, el viejo derecho español, las 7 palabras y la novísima recopilación, y el derecho francés. También copió el derecho francés de Napoleón, y como mi compañero lo acaba de decir, de exegeta. Listo. El libro primero, de las personas. Él, en este libro primero, se basó en el derecho germánico. Y dice, reside habitualmente en la residencia habitual de una persona en un lugar. Mientras que el código francés decía que no, que es donde la persona se mueva, ahí es
el domicilio de la persona, mientras el código germánico no lo decía así, decía es la ciudad donde está. Y eso lo vemos acá en fe. Listo. La segunda. Principio de fin de la personalidad humana. La personalidad, la aprehensión de la muriente y la muerte por presunción también fueron tomadas del código germánico. Eso. El código de Bello, la personalidad comienza desde el nacimiento. Él decía, y como actualmente lo dice el Código Civil, apenas una persona nace, es sujeto de derechos y de obligaciones. Listo. Después vienen de los bienes. Esto fue tomado del derecho romano, el germánico y el español. Una aclaración: dentro del germánico está el Código de Austria y de Prusia, y especialmente la obra de Savigny. ¿Qué es los bienes? Pues acá tenemos una definición de Potter. Y el derecho romano. Igualmente todo lo relativo a las acciones reales, acciones de posesión y reivindicatorias. Tercero, sucesiones por causa de muerte. El código prusiano, el de Austria, es código germano. Y las instituciones romanas y la antigua ley española le presentaban a ellos las ideas para las sucesiones por causa de muerte. Y el último, las obligaciones y contratos. Pues se dice que en este Andrés Bello se basó especialmente en el código francés de Napoleón, pero no solo lo tomó a él, sino tomó también el código germánico y el código de derechos romanos. No, a pesar de que fue ese el más influyente de los franceses, no fue completamente francés. ¿Listo? Estructura principal y esencial del Código Civil. Listo. Listo. El código comienza del artículo primero y termina en el 2684. Los primeros 72 artículos forman el preámbulo. Los artículos del 73 al 2545 se dividen en 4 libros. Los de las personas, de los bienes y de su domicilio, de posesión. Los segundos, de los bienes y su dominio, posesión y uso y goce, de las sucesiones por causa de muerte y de las donaciones entre vivos, de las obligaciones en general y de los contratos. Aunque hay unas observaciones que acá los dice el código, nos lo dice el mismo texto, nos dice, listo, el libro primero, son del artículo 73 al 109, contienen conceptos generales y no especiales. Y los primeros, los del libro segundo, nos dice que contienen igual del 653 al 684, dice, igualmente consagran naciones generales y no específicas de la materia que se dedica ampliamente al concepto general. El libro tercero en gran parte contenía aplicaciones del concepto general, y el libro cuarto de una parte general y no dentro de una parte especial a que se dedicaba este libro. Hay una contradicción que se le hace en este texto y se dice muy claramente: Andrés Bello no es como el texto lo dice, no es un jurista excelente tampoco, y no inventó esto ni fue el primero en decirlo. Él lo trajo del derecho romano, el derecho germánico, el francés y el español. Pero como él no entendía muchos términos, confundía muchas cosas. Entonces, esto mismo lo dice acá el texto. A pesar de que el código era excelente, se confundía y se chocaban cosas con cosas. Da un concepto para una cosa, pero unos artículos más adelante da otro concepto diferente de esa misma cosa. Como decía, todas las personas tienen iguales, ya sean hombres o mujeres. Y después dice, el matrimonio entre un hombre y una mujer, el hombre será la cabeza de la familia y será el que las actividades patrimoniales y todo lo manejará el hombre. Entonces hay una gran confusión y eso lo comentan y lo hace de referencia muy
explícitamente el texto en la página 63 y 65. Los siguientes se llaman principios esenciales del Código Civil. Mira, los principios fundamentales que orientan el Código Civil de 1873. Igualdad de las personas. Él decía, proclama la igualdad de los seres humanos frente al derecho. Excelente, hermoso. Pero más adelante lo dice de otra forma. No se consagra igualdad de la mujer frente al hombre. Que la mujer está en inferioridad frente al hombre. Estas igualdades fueron consagradas posteriormente en virtud de la legalidad y lo que se tratan el 25 y siguientes de este código. Entonces él decía, son iguales el hombre y la mujer frente al derecho, pero después dice, pero el hombre será superior a la mujer, que la mujer está en inferioridad frente al hombre, listo. Monogámicas y libertad nupcial. El matrimonio es un negocio jurídico por el cual el hombre y una mujer se unen para vivir juntos. Y se reclama sobre las tres bases, obviamente. Familias monogámicas, las heterosexuales y libre absolución por la de los seres humanos. Eso lo decía el código, pues, ampliamente. Bueno, ahí viene lo de la propiedad privada individual, que hace referencia a que cada persona puede ser propietaria de todos los bienes que adquiera y puede disponer de dicho bien libremente. Ahora viene la libertad contractual, que se refiere que implica la libertad de las personas para celebrar mediante su propia voluntad toda clase de actos o negocios jurídicos. Y más o menos esto nos trae, este texto nos cuenta cómo, digamos, desde las colonias no se impuso el derecho español de una. No sé, pues acá es como un pequeño recuento histórico de todo el derecho civil, de cómo llegó a América, de los españoles cómo hicieron, porque como era muy diferente la sociedad colonial de Indias, como lo llamaban ellos, las Indias occidentales, a cómo era el derecho español. Y en esos momentos estaban los reyes de Castilla, y estaba muy separado el derecho entre provincias. El mismo texto nos lo trae a colación. Entonces, para solucionar ese problema y para que tampoco las Indias se quedaran sin como una legislación, cómo solucionar ese problema, trajeron el Código de Indias. Y después ya más adelante, como mi compañera lo dijo al inicio, fueron avanzando. Después mostramos las etapas, como Andrés Bello, pues antes de Andrés Bello, como Francisco de Paula Santander hizo una comisión legislativa para traer el derecho europeo. Ahí en los principios esenciales del Código Civil también estaría la libertad testamentaria, que es la libertad que tiene la persona de hacer con sus bienes negocios jurídicos, y que es el contrato que representa disposición de los bienes por acto entre vivos. También está la reparación de los daños, que es de la propiedad privada, la personalidad, la libertad contractual, matrimonial y testamentaria, columnas esenciales sobre las que se sustenta y se desenvuelve el Código Civil. Y así ya acabamos prácticamente este recuento histórico desde el Código de Andrés Bello, pasando por la legislación que no fue, como se decía en ese entonces, que fue totalmente francés, que el Código Civil francés que hizo Napoleón fue traído así tal cual, no. Andrés Bello se encargó y fue a muchos lugares, hizo muchas cosas, pero las hizo, digamos, como la crítica que le hace. De pronto una mala interpretación del derecho y traía muchas cosas de diferentes lugares. Pero al uno traerla, tiene que transformarla y traerla acá. Digamos, sí, está muy bonito lo que decían allá, pero usted tiene que transformarlo y que se ajuste a la legislación colombiana. Y ya, y este fue un importante código que aún ha sufrido muchas modificaciones, pero hay cosas muy importantes, la igualdad de las personas. Aún sigue viéndose eso en nuestro actual Código Civil. ¿Quieres agregar algo más, Ivonne? No sé. También el texto pues fue muy interesante, ya que pues hacía referencia a los países que estuvieron involucrados en lo del Código Civil. También hace alusión a Exegeta Potter, que fue el principal en el texto. Y ya, muchas gracias. Pero no solo a Exegeta Potter, hay muchos otros autores del derecho germánico que mencionan. Y es muy interesante saber de la historia del derecho civil colombiano,
No solo porque pues uno piensa que todo es traído de Francia,